Bueno, quiero agradecer a todos los compañeros del Centro de Terapias Cognitivo-Conductuales de Acapulco la deferencia que han tenido al invitarme a que os dé una pequeña charla desde España, concretamente desde Sevilla, al sur de España, que os dé una pequeña charla y me comentaron, bueno, qué tema podía ser interesante, algún tema que tuviera que ver con la situación actual que vivimos, la pandemia, y cómo podemos ayudar a los conductistas, a los analistas de la conducta, desde el análisis de la conducta, para promover conductas saludables, ¿no? O sea, prevención, de alguna forma, del problema en el que nos encontramos. Y bueno, dándole vueltas un poco a la idea, pues lo que voy a hacer es eso. Yo soy un investigador básico, yo no soy un investigador aplicado. Por lo tanto, digamos, mi formación está en analizar las situaciones de la vida cotidiana o del laboratorio y simplemente eso, hacer un análisis, ¿no? Posteriormente, probablemente, cualquier psicólogo aplicado tendría muchas cosas que comentar porque conoce ciertas estrategias aplicadas que yo no conozco, ¿no? Pero, en cualquier caso, de lo que vamos a hablar es de algo que estamos de acuerdo tanto los psicólogos aplicados como los psicólogos básicos dentro del análisis de la conducta, que es el tipo de análisis que hay que hacer, las variables que hay que tener en cuenta. Con duda, con toda esta situación, al final me decido por hablaros un poco de eso, de cómo se puede analizar la situación para promover conductas adecuadas, ¿no? Conductas de autocuidado, en definitiva, que eviten el contagio propio y el del resto de la gente. Bueno, siguiendo la Organización Mundial de la Salud, y me voy a centrar en estas cuestiones que tengo aquí a mi espalda, ¿no? Lo que llaman distancia social, que por cierto es un término horrible, porque más que distancia social es distancia física, ¿eh? Es decir, la gente no se distancia afectivamente, emocionalmente, etcétera, al revés, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Es decir, manteniendo la distancia física de al menos 2 metros entre una persona y otra para evitar el contagio a través de las micropartículas de saliva, ¿no? Las microgotas de saliva, el uso de la mascarilla, el lavarse las manos y el taparse la nariz cuando estornudas, ¿no? Básicamente me voy a centrar en dos, que es el lavarse las manos y el mantener la distancia. Y voy a hacer una diferencia entre lo que sería un adulto y un niño. Pero antes que eso vamos a ver qué mantiene esas conductas, si es que se dan en nuestro medio natural. Empecemos por el lavarnos las manos. Cuando nos lavamos las manos, ¿por qué lo hacemos? Ciertamente no lo hacemos, digamos, para evitar un contagio. Esto sería un reforzador negativo a largo plazo, porque en situación normal, quiero decir, no en la situación de pandemia, nosotros normalmente nos lavamos las manos para quitarnos la suciedad. El reforzador natural, digamos, del quitarnos las manos es cuando las manos están sucias y molestas. Y voy a contaros un caso que a mí me llama mucho la atención y que precisamente tiene que ver con vuestro país. En los años 90 yo tenía televisión vía satélite y recuerdo que, no sé si llamaba Mundovisión, creo que era Mundovisión, o Televisa, o no sé, es decir, una televisión mexicana vía satélite, continuamente estaba insistiéndonos en que nos laváramos las manos. Es decir, había como una propaganda, digamos, consejos sanitarios diciendo a la gente que se lavara las manos. A mí aquello me llamó mucho la atención, porque yo recordaba que en mi infancia exactamente, mi madre y mi padre decían exactamente eso: lávate las manos, niño, lávate las manos antes de comer, siempre, antes de comer, por supuesto, siempre. E insistían frecuentemente a lo largo del día que me lavara las manos, por ejemplo, cuando venía de jugar en la calle, etc. Eso se ha perdido, al menos se ha perdido absolutamente en nuestro país. La gente, por ejemplo, entra a comer en un restaurante y no se lava las manos previamente antes de comer. La gente, por supuesto, es capaz de coger la comida con las manos, es decir, una hamburguesa, por ejemplo, en el Burger King o en el McDonald's, es capaz de coger las hamburguesas con las manos sin haberse las lavado previamente. ¿Qué ha pasado? Han pasado dos cosas. Cuando yo miro hacia atrás, digo, claro, en la época en la que vivían mis padres, estamos hablando, mis padres fueron incluso anteriores a la época de los antibióticos, había infecciones y estas eran graves. Y coger una gripe en los años 40 en España, en la posguerra, o en los años 50 no era una cosa simple, ¿no? Y coger una infección bacteriana tampoco, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que se le tenía miedo a unos efectos que se habían podido ocurrir, había como una exageración, digamos, si se quiere, o una conducta muy frecuente de que efectivamente era higiénica. En la medida en que, bueno, fuimos la población comiendo
mejor, generando nuevas generaciones de personas que venían con mejores defensas, con bueno, una higiene general más adecuada, etcétera, se fue olvidando uno de alguna forma de este tipo de principios. Y en la actualidad yo reconozco que muchas veces, incluso en el trabajo, voy a comer desde el trabajo y no me lavo las manos previamente. Es decir, y sin embargo, es curioso, recordé cuando me planteaste aquellos consejos y decir, bueno, qué bueno sería insistir en estas cosas, porque evidentemente, aunque sea una simple gripe, este tipo de conducta preventiva de lavarse las manos sería muy adecuado, ¿no? Pero claro, es que el reforzador natural de lavarse las manos es la suciedad. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en un jardín de jardinero y te llenas las manos de tierra, pues lógicamente te lavas las manos, porque es molesto llevar la tierra en las manos, ¿no? Si estás trabajando, digamos, arreglando un coche y te llenas las manos de grasa, lógicamente te lavas las manos. ¿Qué ocurre aquí? Que el reforzador es inmediato, es decir, tú haces una conducta de escape, es decir, lavándote las manos, escapas de la suciedad que tienen estas manos y que es lo que te molesta. Te molesta directamente la suciedad, no la posibilidad de contagio, ¿no? Claro, cuando tienes las manos aparentemente limpias, es decir, porque bueno, no has estado ni jugando con el jardín, en el jardín, ni desenterrando plantas con las manos, ni estás arreglando un coche lleno de grasa. Cuando es una situación normal en que tú, por ejemplo, estás en una universidad dando clase y, bueno, y lo que has hecho es escribir en el ordenador, en el teclado, etcétera, nada más, pues lógicamente ocurre que prácticamente las manos no están sucias. No están sucias y ahora nos dicen que no las lavemos. Pero claro, nos dicen que las lavemos porque tienen algo que es invisible, que es el virus, las micropartículas de saliva que te puedes llevar de la mano a los ojos, la nariz o la boca y a partir de ahí infectarte, ¿no? Claro, como el reforzador inmediato no existe, como tú no quieres que escapar de una sociedad porque está prácticamente inexistente, ahora la conducta, la que tenemos que hacer ahora es una conducta de evitación. Es decir, tenemos que hacer una conducta para evitar en un futuro un daño, es decir, en este caso contagiarnos. Pues bien, en cualquier caso, fijaros, tanto antes de la pandemia, cuando nos lavamos las manos, como ahora que nos las tenemos que lavar con más frecuencia, incluso aunque estas aparezcan limpias, y esto es lo importante, lo que ocurre es que ambos son conductas de reforzamiento negativo, mantenidas por reforzamiento negativo. Es decir, hacemos una conducta para, o bien, escapar de un reforzador, como es la suciedad, un reforzador inmediato que está ahí y su desaparición es inmediata, inmediatamente después de la conducta, o para evitar un mal mayor que llega, y en el caso del coronavirus, llega bastantes días después. Si es que llega, porque encima llega intermitentemente en función de que a veces da síntomas y a veces en otras personas no. Claro, obviamente, esto hace más difícil el mantener la conducta de lavarse las manos. ¿Qué es lo que mantiene una conducta mantenida por reforzamiento negativo? La aversividad del reforzador que la mantenga. Y en este caso, y es fundamental, cuando hacemos una conducta de evitación, en este caso tiene que ser el reforzador, que es evitar el peligro de contagio, tendríamos que tener miedo al contagio, miedo a la posibilidad de coger la enfermedad, miedo a la posibilidad de o bien infectarnos nosotros o bien infectar a un ser querido que podría tener consecuencias graves, incluso la muerte. Por lo tanto, en este caso, lo que habría que hacer desde el punto de vista del análisis de la conducta es decir la verdad, no se trata de engañar a los ciudadanos, pero decir la verdad crudamente, no adornársela. Es decir, este virus es peligroso, este virus te puede matar, incluso aunque seas joven, ha matado a jóvenes, este virus, etcétera. E insistir en esa idea. Es importante que la población tenga información y que de esa información tenga cierto temor, para que la población, bien informada, tome las medidas adecuadas para evitar el contagio. Esto que estoy diciendo no es más que una estrategia que los analistas de la conducta hacemos continuamente, ya sea en el campo aplicado o ya sea a nivel teórico, para explicar, digamos, cómo saltamos el salto temporal entre las consecuencias demoradas de nuestra conducta y nuestra propia conducta. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, utilizamos el reforzador condicionado, una manera típicamente de conseguir que la conducta sea controlada por consecuencias demoradas es interponer una especie de puentes que serían los reforzadores condicionados. En el caso de la evitación, la historia del estudio de la evitación precisamente se mantuvo a este nivel, empezó así.
Empezó estudiándose la evitación discriminada. Os cuento, es una cosa muy sencilla, ¿no? Se trataba de una rata que estaba colocada en una zona, en lo que se llama una caja de lanzadera, que tiene dos zonas. Estaba en una zona y entonces se encendía un sonido, se oía un sonido. Esto era el estímulo de aviso. Después de funcionar el estímulo de aviso, cuando terminaba, por ejemplo, imaginaos 15 segundos, tras 15 segundos de sonar el estímulo de aviso, venía la descarga, una descarga eléctrica. Lógicamente el animal, cuando recibía la descarga eléctrica, ¡pum!, se movía a los de sitio y cambiaba a otro lado. Pero había un momento que el animal se adelantaba con respecto a la descarga, es decir, oía el sonido y antes de que llegara la descarga saltaba al otro lado. Eso es la base de la evitación discriminada. Pues bien, fijaros qué curioso, ya tenemos la explicación fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la rata aprenda fácilmente en esta situación? ¿De qué está evitando el choque o está escapando del aviso? Esta era la cuestión que se planteó a través de lo que ya llamamos la teoría bifactorial de la evitación discriminada, y que es una teoría, bueno, muy potente y que ha tenido y tiene todavía seguidores que explicarían esto, ¿no? Por lo tanto, fijaros, el estímulo de aviso de un peligro se acabaría convirtiendo en algo aversivo, en tanto que va asociado, claro, al estímulo aversivo real, a la descarga en nuestro caso. Y entonces la rata lo que hace es que cuanto que está ante el estímulo de aviso, está en una situación desagradable y quiere escapar de esa situación desagradable. ¿Cómo escapa de esa situación desagradable? Pasando al otro lado. Porque en el momento que la rata pasaba al otro lado, se dejaba de sonar el estímulo de aviso. En nuestro caso, lo que hay que hacer precisamente es asociar al contagio, al posible contagio, porque puede tocarte o no puede tocarte, para el posible contagio que pudieras tener, habría que asociar estímulos aversivos, condicionados. Por ejemplo, si vemos directamente a gente entrando en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, etc. Si recordamos eso y si asociamos eso al hecho de no haberse lavado las manos, o de alguna forma, si te lavas las manos, evitas eso, lo que estamos haciendo es utilizar reforzadores condicionados aversivos de los que tú puedes escapar en cuanto que te lavas las manos, porque cuanto que tú te lavas las manos de alguna forma, bueno, pues de alguna forma puedes pensar en ese momento, y es interesante que pienses en ese momento, haciendo esto me libro del peligro, ¿no? Y este sería un poco la motivación, la explicación de la conducta de lavarse las manos, ¿no? Pero claro, la conducta es importante que haya algún estímulo discriminativo. En nuestro caso, por el ejemplo que acabo de poner, el estímulo discriminativo, en el reforzamiento negativo, el estímulo discriminativo es el propio reforzador. En la conducta de escape, por ejemplo, claramente, es decir, en la conducta de escape, un sujeto está recibiendo una estimulación aversiva, un reforzador negativo, hace la conducta y desaparece de inmediato este reforzador. El propio reforzador le indica al sujeto, estoy aquí, haz algo para escapar de mí. En el caso de la evitación discriminada que hemos indicado, no es el propio reforzador, pero es un estímulo discriminativo, ¿no? El sonido. Bueno, ¿y qué podemos hacer cuando lo que realmente no hay estímulo de aviso? Los psicólogos han investigado esto también en la evitación, la hemos investigado, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, de lo que se llamó la evitación de operante libre, de Sigman, ¿no? En este caso era un poco más complejo, porque el animal lo que tenía que hacer era dar una palanca para hacer que una descarga no viniese, sino se retrasase. El procedimiento es el siguiente. Si la rata le da a la descarga, si la rata le da a la palanca, consigue retrasar la siguiente descarga, por ejemplo, 15 segundos. Pero si antes de que pasen esos 15 segundos vuelve a darle a la palanca, vuelve a retrasar, a demorar 15 segundos la llegada de la descarga. Con este procedimiento, el animal, en realidad, si le da a una tasa relativamente la que sea, es decir, por ejemplo, si da a la palanca y cada respuesta con respecto a la anterior se da antes de que pasen 15 segundos, puede estar permanentemente demorando. Es decir, doy a la palanca, 15 segundos de descanso. Doy a la palanca antes de que pasen los 15 segundos, de nuevo otros 15 segundos de descanso, etc. Bien. Aquí no hay ningún estímulo de aviso. Y todas las ratas a las que le colocan esta situación aprenden a evitar. Aprenden a evitar. ¿Qué es lo que le está indicando al sujeto? ¿Qué le está indicando al sujeto? Que hay un peligro del que debe escapar, porque os recuerdo, en la evitación discriminada escapaba del aviso.
en el escape, escapa directamente del choque. Y aquí en el cual, fijaros que esta es una situación en la que la rata le da la palanca y no recibe descarga. Y sigue sin recibir descarga, no está recibiendo descarga ni antes ni después de dar la palanca. Hay un animal que está dándole a la palanca y si tú no supieras que allí había una descarga y tal, dirías, bueno, que bonita más basura, ¿por qué le da la palanca? ¿No? Fue muy interesante la explicación que el propio Seidman hizo de esta situación. Seidman dijo algo muy curioso. Claro, si nos fijamos, la rata, dentro de la cámara de Skinner, está recibiendo descargas cada 15 segundos a menos que dé a la palanca. Entonces, todas las conductas que haga, salvo dar a la palanca, van seguidas de estimulación aversiva. Van seguidas de descarga. Puede serlo, quiero decir, es una cuestión de probabilidades. Si la rata se queda quieta en la esquina inferior, en la esquina de la izquierda, delantera, pues allí recibe una descarga. Bueno, ahora cambia y se va a la esquina trasera, derecha, pues también recibe una descarga. Claro, si espera 15 segundos, recibe una descarga. Bueno, pues me voy a poner de pie sobre la pared. Bueno, pero como tiene las dos patas apoyadas en la rejilla, estando de pie sobre una de las paredes, también recibe una descarga, etcétera. En definitiva, fijaros, hacer cualquier cosa producía ansiedad en el animal, porque claro, va seguido de descarga. Las respuestas se han asociado a la descarga, salvo una respuesta, dar a la palanca. Esto me llamó siempre mucho la atención porque es una especie de símil experimental de la conciencia de culpa cristiana, ¿no? Es decir, es algo así como le tienes miedo a ser malo porque te vas a ir al infierno, etcétera, y todo va asociado. Yo me acuerdo cuando joven, hace ya bastantes años en España, la educación que nos daban, por ejemplo, era ser muy temerosos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al sexo. Y pensaras, hicieras lo que fuera con relación al sexo, no, porque resulta que llegaba la posibilidad de que te podías morir y ir al infierno, lo que era una cosa terrible, etcétera. Bueno, pues sin llegar a estas exageraciones, un poco lo que habría que hacer es asociar comportamientos, es decir, indicar muy claramente, por ejemplo, que cuando sales a la calle tienes la posibilidad de contagiarte, de que cuando tocas cosas con tus manos tienes la posibilidad de contagiarte, de que si te pones guante y tocas algo contagiado, tus guantes están contagiados, y claro, si te llevas tus guantes a la cara, obviamente también te contagia, es decir, que no sirve nada llevar guantes si los guantes los estás usando. El virus no entra por tu piel, el virus entra porque tú los tocas con la mano y te llevas la mano a la cara, etcétera. Si de alguna forma conseguimos educar a la población, enseñar a la población de los peligros que existen reales de coger en este caso de intoxicarte, de infectarte por el virus, una posibilidad muy interesante es que, bueno, justo, si te lavas las manos, justo en el momento que te laves las manos, piensa que te estás librando de eso. Estás escapando de alguna forma de ese miedo, de ese temor, ¿no? Y de esta manera podríamos potenciar un acto como lavarse las manos. Pero qué duda cabe, convendría también indicar al sujeto ciertas reglas. Por ejemplo, es muy fácil que el sujeto se acuerde, por ejemplo, de lavarse las manos antes de comer. Eso es relativamente fácil, encadenar las dos conductas, ¿no? Justo antes de comer, lávate las manos. Bien, eso es fácil. Pero quizás no sea tan fácil decirle, cada vez que entras en casa, lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos. Cuando vienes de la calle, etcétera. Bueno, pues como no son hábitos normales, por lo menos en muchas personas, habituales, es decir, como eso no forma parte de la historia del sujeto, quizás lo que tengamos que hacer en este caso sería crear estímulos discriminativos, claro. Por ejemplo, en forma de instrucciones, de reglitas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, cuando entras en tu casa, si lo primero que te encuentras en el recibidor, nada más abrir la puerta de tu casa, es un letrero que te diga, acuérdate de lavarte las manos, pues eso ya te puede servir como estímulo discriminativo para lavarte las manos. Tú vas, te lavas las manos y te sientas relajado porque no vas a coger digamos, el virus, porque no vas a contagiarte ni vas a contagiar a los demás. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de niños. Claro, naturalmente los niños no tienen una conciencia del peligro que podemos tener los adultos, al menos algunos adultos, porque también es verdad que hay adultos que parece que no tienen ninguna sensación de peligro, por lo menos en España, ahora que estamos empezando esto que llaman el desconfinamiento, es decir, la relajación de alguna forma del nivel que hemos tenido hasta ahora, de estar todo el mundo encerrado en la casa, etcétera, pues claro, ha pasado un fenómeno que era esperable y es que la gente se ha creído que ya el problema se ha solucionado. El problema todavía no se ha solucionado, el virus está ahí todavía y el virus sigue matando todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay adultos que es verdad que no, pero bueno, a los adultos, digamos, con una buena información. Otra cosa es la política que haga cada gobierno o cada miembro del partido político de la oposición para dar mayor o menor credibilidad a la idea de que estamos en una situación real de peligro.
Pero quiero decir, los adultos, bueno, tenemos información, pero el niño, ¿cómo se le explica esto al niño? Hombre, al niño se le puede contar un poco la historia, etcétera, decirle que hay que tener cuidado, pero probablemente el niño lo tenga más difícil. Quizás lo que hay que hacer en el niño, y quizás también en el adulto, pero esto que voy a contaros también puede servir para los adultos, pero es muy evidente para niños, es crear un sistema de reforzamiento, digamos, un poco más artificial. Podríamos crear un sistema de economía de fichas, algo así como, imaginaros, ¿no? Creo que la economía de ficha más sencilla consiste en darle puntos cada vez que se lave las manos, por ejemplo, le da alguna estrellita, obviamente no a cualquier hora, sino, por ejemplo, cada vez que se lave la mano cuando acaba de llegar de fuera de casa, cada vez que se lave las manos antes de comer, etcétera. O, por ejemplo, como mucho, cuando a él se le ocurra, digamos, en la casa, de forma espontánea, pero un máximo de 3 veces al día, 4 veces al día. Tú premias esas ocasiones, por ejemplo, con pegatinas, con estrellitas que vas poniendo, por ejemplo, en una especie de camino, y cuando llega al final una meta, pues adquiere un premio, ¿no? Imaginaros eso, un camino, como un juego, como el juego de la oca. Entonces vas pegando pegatinas, sí, o vas moviendo una ficha imantada, en fin, eso. Y cada vez que el niño ejecuta la conducta, es decir, se lava las manos, y en este caso, cuando llega al final, pues bueno, por supuesto, con eso puedes reforzar también otras conductas diferentes, ¿no? Bueno, básicamente el tema de lavarse las manos creo que nos ha quedado claro cómo podemos intervenir. Por cierto, a un adulto no le vas a poner una pizarra imantada, los puntos y el premio al final. Pero sí nos podemos poner a nosotros mismos algo que es muy importante, que es contabilizar las veces que lo hemos hecho. En la medida en que recibimos retroalimentación, es decir, que nos acostumbremos, por ejemplo, imaginaros que tenemos un letrero en el espejo del baño, del lavabo, donde nos lavamos las manos, que diga, acuérdate de apuntarlo. Y bueno, tú te lavas las manos y la apuntas en algún sitio, por ejemplo, en el móvil. O la apuntas, por ejemplo, incluso en una cosita que llevas en el bolsillo, en fin. Creo que el móvil ahora mismo incluso hay aplicaciones para contar, por ejemplo, en el golf, los golpes, incluso hay alguna aplicación por ahí de análisis de la conducta, para contabilizar, contar conductas. Es decir, en cualquier cosa, incluso en el blog de notas, quiero decir, en cualquier sitio del móvil puedes apuntar cada vez que te lavas las manos. Y bueno, esto te puede reforzar, es decir, y puedes intentar subir el número de veces que te lavas las manos. Ahora me diréis, bueno, estás consiguiendo sujetos TOC, ¿no? Estás generando un trastorno obsesivo compulsivo. Qué importante es que las conductas son siempre contextuales. Por eso no existen trastornos. Existen conductas inadecuadas en momentos inadecuados que no reciben al sujeto o reciben al sujeto adaptativas o no adaptativas. Naturalmente, lavarse muchas veces las manos puede ser claro, esa persona, decimos, tiene un TOC. Lo de tener, no sé dónde lo tiene, si en el bolsillo, en la cabeza, tiene un TOC. Bueno, un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, luego, lavarse ahora muchas veces las manos es una conducta absolutamente adaptativa. No es un TOC, es decir, es al revés, ¿no? Es algo que deberíamos hacer todos dentro de unos límites, obviamente, también. Por lo tanto, quiero decir, yo creo reforzando una conducta que ahora mismo es adecuada, que obviamente después habría que descontinuar y decir, bueno, después quédate con lavarte las manos cada vez que antes de comer, etcétera, o cuando vengas fuera de casa, etcétera. ¿Vale? Bien. Vamos ahora con lo de el distanciamiento social, la distancia social, el mantener 2 metros. Vamos a ver. El ser humano pertenece a una especie, el Homo sapiens, que es una especie muy social. Frente a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, somos una especie muy tolerante con la cercanía del resto de los humanos. Es decir, fijaros, vivimos en poblaciones hacinados, muy cerca unos de otros, en un estado de celo continuo. La especie humana no tiene periodos de celo como los otros animales, que fuera del periodo de celo no tienen ningún interés sexual, es decir, no saben ni siquiera que existe el sexo, ni siquiera se diferencian en algunas especies, es decir, se tratan como neutros, es decir, no sé cómo, no sé poner el punto de un animal, pero por lo que dicen los etólogos, ¿no? Es decir, es evidente que si no tienes celo, un animal no se implica en actividades de tipo sexual. El ser humano siempre. Es decir, no tiene periodo de celo, siempre, digamos, está en celo. Bueno, esto es muy interesante porque, visto desde la perspectiva de cualquier macho mamífero de otra especie, dirían, bueno, qué raros son estos tíos, ¿no? Qué blanditos son, qué poco compiten por reproducirse, por la hembra, ¿no?
Ciertamente, es decir, los humanos somos capaces de tolerarnos mucho unos a otros, cercanos, a pesar de que hay competencia, por supuesto que la hay, una competencia reproductiva, una competencia por conseguir reforzadores a través del trabajo, etcétera, sí, sí. Es decir, lo mismo que los animales compiten por conseguir comida en el medio natural, nosotros competimos por conseguir comida o por conseguir éxito social, que te lleva también a una mejor posición social y por lo tanto al final como decía un amigo mío, a comida también. Pero bueno, es que claro, lo que es muy interesante esto es que la especie humana es especial, es decir, se tolera bastante bien, es poco agresiva en el fondo, a pesar de que tenemos una visión nuestra muy autocrítica, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque la especie humana es una especie que se ha adaptado al mundo a través de la colaboración. No es un sujeto social increíble. Es decir, se basa todo en creernos todo el sistema. Por ejemplo, fijaros, si yo voy a comprar una cosa, que llevo unos billetes, yo es que estoy convencido que puedo comprar aquello si llevo los billetes o si llevo la tarjeta de crédito con fondos. Es decir, estoy convencido de que esto va a funcionar. No le doy ningún reforzador a cambio a la otra persona, le doy simplemente una tarjeta. Si la gente creyese de pronto que, bueno, que el sistema financiero no funciona, que las tarjetas o los bancos no te van a dar a cambio, es decir, si fallara la confianza de unos con otros, la especie humana se hundiría. Es decir, todo se basa en la colaboración social. Y claro, una especie que necesita mucha colaboración de grandes grupos de personas, como son, bueno, los países, ¿no? O los imperios, ¿no? Hemos pasado de vivir en tribus pequeñitas inicialmente, hace ya miles de años, a vivir ya en países importantes, incluso en zonas de influencia, ¿no? En la Comunidad Económica Europea, bueno, por ejemplo, ¿no? Fijaros que, entonces, distanciarnos unos de otros es antinatural en nuestra especie. Algo que es muy normal en otras especies de mamíferos, que es, espera, mantente... por lo menos en ciertos momentos, en ciertas épocas, como os digo, del celo, etcétera, en el ser humano no es normal, incluso aunque sea del mismo sexo, aunque compita con, pueden ser los machos, etcétera. Bien, por lo tanto nos va a costar, nos va a costar. Somos muy dados a abrazarnos, a tocarnos, darnos la mano como un gesto natural, incluso, por ejemplo, en algunos países incluso los hombres también se besan, ¿no? Como un saludo normal, creo que en Rusia. Bueno, esta conducta de mantener una distancia con respecto a la persona desconocida, al menos, bueno, desconocida o conocida, quiero decir que no convive con nosotros, es chocante, ¿no? Y es un repertorio que no está instaurado. ¿De quién huimos cuando estamos en la calle? De alguien que por su aspecto nos parece peligroso. Si, por ejemplo, se acerca una persona, por ejemplo, diciendo tonterías muy grandes y tal, pero agresivas, etcétera, y decimos, bueno, parece que esta persona está un poco loca, que ha perdido un poco, tal, nos alejamos. Imaginemos una persona que va recitando ciertos versos o ciertas por ejemplo, en árabe, que nosotros no sabemos árabe, y vemos una persona que tal y cual, y empezamos ya a sospechar, bueno, puede ser una persona peligrosa, puede ser un terrorista, y nos alejamos. Es decir, en la medida en que tenemos indicios, estímulos discriminativos, que nos indican que va a imponer un posible peligro. Exactamente igual en el caso de las manos que decíamos antes. De nuevo se trata de nosotros escapamos de los estímulos agresivos condicionados que nos avisen de un posible peligro real, es decir, incondicionado futuro. Pero claro, si la persona tiene un aspecto de ser una persona absolutamente razonable, que te entra sonriendo, etcétera, lo normal es que te acerques, ¿no? Sea en el supermercado, sea en donde sea. Quiero decir, ¿cómo mantenemos la distancia social? Fijaros, hay un segundo aspecto que también me interesa mucho de la distancia social que he observado. La gente se acerca, por ejemplo, y nos da como vergüenza decirle, sepárate. A mí me ha pasado, ¿no? Con personas desconocidas, por ejemplo, en el supermercado, que la he visto demasiado cerca y yo no me podía retirar en ese momento porque estaba a lo mejor en un sitio donde no me podía retirar y tenía que decir a la persona, bueno, aléjese un poco, por favor, mantenga los 2 metros de distancia. Y nos da como vergüenza decir eso. Bueno, pues yo voy a proponer una solución muy sencillita. Sería interesante que nos pusiéramos una especie de chapas o de pegatinas que indicara esto de la distancia social, lo de los 2 metros, por ejemplo, parecido a esto que tengo aquí en
en la esquina, aquí en la esquina del fondo, ¿no? Esto de mantenga la distancia, por favor, algo así. Es decir, si yo me pongo, por ejemplo, una chapa aquí o una pegatina y bueno, además llevo mascarilla, es decir, ya de alguna forma estoy indicando al otro que, pero si el otro por lo que sea no se da cuenta y se acerca, yo simplemente basta que le señale la pegatina, le señale, mantenga la distancia, por favor, y esto ya puede ser un discriminativo muy obvio a él para él alejarse. Y a nosotros nos puede resultar más fácil que decírselo verbalmente, decirle por favor, etcétera, ¿no? Creo que es importante, de nuevo, crear discriminativos adecuados. Esta situación con los niños yo creo que es muy difícil. Los niños son extraordinariamente sociables y además extraordinariamente juegan, porque el juego es la base del aprendizaje social, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que es bastante difícil conseguir con los niños. Incluso sería un poco antinatural, ¿no? Entonces, con los niños yo creo que lo que hay que evitar es, bueno, que estén aglomerados, es decir, que estén muy cerca y vigilar mucho porque, insisto, se podría crear algo así como un juego, el juego de mantener las distancias, pero tengo mis dudas de que esa sea una situación suficientemente potente como poder modificarse a través de reforzadores artificiales, pequeños, etcétera, aunque, bueno, podría hacerse algo. El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es algo que deberíamos de promocionar. Hay un error que han cometido, por lo menos aquí en España, lo ha cometido el gobierno de España, con esto de dar toda la información, ¿no? Vale, tú puedes dar una información, pero no tienes por qué darla toda, o los medios, ¿no? Y sobre todo no tienes por qué darla toda de forma clara y repitiendo todos los días. Se ha insistido mucho en que las mascarillas higiénicas, las normales, las que usamos, solamente te impiden que tú contagies a otros, pero no que tú te contagias. ¡Uy, qué mal! Qué mal, porque entonces cada ciudadano piensa que, bueno, si yo no voy a contagiar a nadie, yo no estoy contagiado, no voy a contagiar a nadie, ¿para qué la voy a usar? Si en realidad no me puedo proteger del otro, cuidado. Porque si todo el mundo usa mascarilla, primero, tú no sabes si estás o no con el virus, porque el virus a veces es asintomático. Entonces, si todo el mundo usa mascarilla, todo el mundo se protege unos a otros, porque nadie contagia a nada, nadie contamina nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me parece un poco inteligente hacer, por lo menos en España se ha hecho muchísima insistencia, no, es que las mascarillas no sirven, supongo que porque no había mascarillas, ¿vale? No sirven para protegerse, solo sirve para que tú no contamines. Bueno, ya la gente dijo, bueno, pues ¿para qué la voy a usar? Si yo no estoy contaminado, hombre, yo no contamino a nadie. Un error importante. Insisto que es muy importante que estos son conductas de evitación, conductas mantenidas bajo reforzamiento negativo y, por tanto, conductas que o hay un poquito de miedo, un poquito o mucho, quiero decir, un miedo razonable al peligro que realmente existe, o vamos mal, quiero decir, o nos confiamos y entonces tendremos que vivir realmente los problemas a niveles como, por ejemplo, se han vivido en España, que llevamos ya 30.000 muertos, para aprender, ¿no? Para aprender. Entonces, bueno, exactamente igual. El tema de la mascarilla, yo creo que está muy claro que debería ser obligatorio, el uso obligatorio, por supuesto, en todos los lugares públicos, es decir, debería estar absolutamente obligado. Aquí lo van a poner ahora como obligatorio. Y, bueno, es decir, los humanos muchas veces somos un poco estúpidos, bueno, como el resto de los organismos. Como siempre, el reforzador más cercano es el más eficiente frente al más demorado. Un reforzador que además nunca hemos vivido, porque claro, nosotros nunca jamás nos hemos contagiado con alguna enfermedad de este tipo. Bueno, por supuesto, con el coronavirus en absoluto, pero con esos mismos síntomas posiblemente nunca. Con lo cual es un reforzador que encima es, bueno, de alguna forma es condicionado, es decir, es porque lo hemos visto en otros, de forma vicaria, porque lo hemos visto por la televisión, pero no lo han contado, pero claro, es mucho más eficiente, digamos, evitar la sanción, por ejemplo, económica de una multa. Es así, pero somos así de estúpidos, pero es verdad. Es decir, la multa, como es inmediata o más relativamente cercana, pues le tiene más miedo a la multa que al propio peligro objetivo. La gente, por ejemplo, también me recuerdo cuando la gente no solía utilizar el casco, iba en moto y no utilizaba casco. Y había un montón de ciudadanos que tenían accidentes y traumatismos craneales, ¿no? La gente no usaba el casco para evitar el traumatismo craneal. La gente utilizaba el casco porque el guardia le podía poner una multa. Bueno, y a base de que el guardia puso muchas multas, llegó un momento que aquella conducta se estableció como una conducta grupal y todo el mundo usa ya el casco, ¿no? Es decir,
Bueno, pues un poco aquí lo que pasa es esto, ¿no? Es decir, no hay que, es decir, no quiero hacer insistencia en las sanciones, pero las sanciones son importantes. Cuando la conducta se mantiene por reforzamiento negativo, los reforzadores negativos son importantes, es lo que la motiva. Evidentemente que tú puedes crear reforzadores positivos. Evidentemente para un niño pequeño le puedes crear reforzadores artificiales, como hemos dicho antes, pero para un adulto, bueno, podemos crear la situación, eres un adulto responsable, estás colaborando con la salud grupal, etcétera. Pero seamos sinceros, lo que verdaderamente nos motiva es lo que verdaderamente nos motiva, ¿no? Y bueno, con esto he acabado un poco lo que quería deciros. Simplemente, si habéis fijado, lo que he hecho es un análisis de la situación en la que estamos y de cuáles son las variables importantes a través de lo que conocemos, a través del laboratorio, de este tipo de situación. Espero que haya sido de vuestro agrado y encantado de nuevo de dirigirme a vosotros y de nuevo muy agradecido al Centro de Terapias Cognitivos Conductuales de Acapulco por haberme invitado. Muchas gracias.